Hace 4000 años el Creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Todas las naciones que quieran interferir con ese pacto marcharán al campo de batalla contra el Todopoderoso. Prepárese para un rudo despertar. Con ustedes, Michael Root. Porque, por supuesto, la ciudad de Tiberias lleva su nombre. Luego nos enteramos de que su año 15 es en el invierno del año 26 y 27 de la era común. Ahora echemos un vistazo al resto de los detalles aquí. Yeshua les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es su primera Pascua de su ministerio. Y luego dijeron los judíos, los líderes religiosos fariseos: y en 40 días y 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Esperen un minuto, 46 años para construirlo. Según Josefo, el año se inició con su construcción bajo el mandato de Herodes en los 19 antes de su era común. Y eso nos lleva a esta fecha. Justo aquí en el templo comenzó su reconstrucción y el año 1, que coincide con el año 19 antes de la era común. En el otro extremo de esto vemos que el año 46 de la construcción del templo coincide con el 27 de la era común, lo que coincide con el año 15 del imperio de Tiberio César. Exactamente al final de la línea voy a darles todos los registros romanos y todos los registros bíblicos y les voy a mostrar exactamente cuándo estas cosas se cruzan entre sí, de modo que no podemos equivocarnos cuando comenzó el ministerio de Yeshua. Pero justo en este punto sabemos que aquí mismo en el año 27 de la era común, en la primavera, en el año 46 de la construcción del templo, es también el año 15 del reinado de Tiberio César. Ahora vamos a retroceder en el tiempo y vamos a tocar el tema de cuándo nació Yeshua. Bueno, antes de entrar en hacer eso, vamos a averiguar cuándo murió Herodes, porque Herodes va a tener que morir después del nacimiento de Yeshua, ¿cierto? Porque Herodes va a enviar a sus secuaces a matar a todos los niños de 2 años para abajo, conforme al tiempo que diligentemente inquirió de los magos. Así que la muerte de Herodes tiene que ocurrir después del nacimiento de Yeshua, ¿cierto? Esto lo sabemos. Así que la muerte de Herodes, el hijo de Herodes, Filipo, gobernó en el norte de Israel durante 37 años. Felipe murió en el 22º año del reinado de Tiberio, de su reinado como regente único, y entonces eso hubiera sido del año 35-36 de la era común. Eso significa que Felipe hubiera comenzado su gobierno en el año 2 o 1 de nuestra era, y Herodes habría muerto en el invierno del 1 antes de nuestra era. Por lo tanto, estamos aquí un año antes de la era común, aquí es cuando Herodes tiene que morir para que el reinado de Felipe continúe como está previsto, y todo se acomoda con absoluta perfección a través del tablero. Así que eso significa que la muerte de Herodes tuvo que suceder en el año 1 antes de la era común. Ahora, vamos a seguir adelante. Herodes hizo que quemaran a 2 rabinos vivos en la noche de un eclipse lunar. Saben, podemos retroceder en la historia y podemos encontrar todos los eclipses lunares en la historia del planeta Tierra. No es difícil en lo absoluto. Podemos encontrar los eclipses solares y todo se da, cada uno de ellos, porque todo es matemáticas. El Creador dirige el universo con matemáticas precisas que los astrofísicos modernos finalmente están llegando al punto donde se están empezando a comprender qué tanto intrincado es el movimiento de los cuerpos celestes del Creador y la forma en que Él estableció desde el principio. Lo increíble es que en toda la historia las civilizaciones antiguas utilizaron los eclipses solares y lunares para detallar los puntos de su historia. ¿Hay alguna manera de que
ellos pudieron haber sabido que 3,000-4,000 años después seríamos capaces de tomar las computadoras y hacer rodar los calendarios atrás y encontrar esos momentos exactos en el tiempo. Eso es exactamente lo que podemos hacer hoy. El conocimiento se ha incrementado hasta este punto. Herodes hizo que quemaran 2 rabinos vivos en la noche del eclipse lunar, y luego Herodes se enfermó y viajó desde Jericó hasta los baños termales del Mar Muerto, Masada. Él no se estaba mejorando, así que regresó a Jericó y allí recibió una carta de Augusto César dándole la opción del exilio a la ejecución de Antípatro, su hijo, y entonces Herodes tomó el camino fácil y lo hizo ejecutar. Herodes cambió su testamento, dio Judea a Arquelao, su hijo, y 5 días después de que había mandado ejecutar a Antípatro, Herodes murió. Arquelao celebró un funeral fastuoso de su padre y lloró su muerte durante 7 días, y luego Arquelao, que temía una revuelta de los fariseos, sacrificó 3,000 fariseos en el monte del templo antes de la Pascua. Tuvieron que cancelar la Pascua de ese año. Ahora, Arquelao fue inmediatamente llamado a Roma para responder por esto y también para asegurar el trono de su padre, Herodes. Y mientras él estaba fuera, hubo un levantamiento en Judea, y entonces César envió al general Varo de Siria para sofocar la rebelión en el año 1 antes de la era común, en ese particular año. Ahora, eso es para darles un resumen de lo que sucedió en la época de la muerte de Herodes. Ahora, lo vamos a tener que hacer es echar un vistazo de este eclipse lunar, porque todo depende de lo que alguien esté tratando de hacer del eclipse lunar que utilice. Ese es el eclipse lunar que ocurrió el 23 de marzo del año 5 antes de la era común, lo cual era muy popular hoy en día. La gente dice que este fue el eclipse lunar en que Herodes hizo que ejecutaran los rabinos y murió poco después. Echemos un vistazo a eso. Porque, número 1, sabemos que la muerte de Herodes ocurrió después de la que ejecutó a los niños varones de Belén. ¿Hay alguien que no está de acuerdo con eso? Muy bien, bien. Ven, esto es la cronología bíblica, no se puede matar a alguien después de estar muerto. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que él tuvo que morir después de haber ejecutado a los niños varones de Belén. Número 2. Herodes ordenó la muerte de todos los niños varones de 2 años de acuerdo al tiempo que inquirió de los magos. Y así sabemos que la señal en el cielo que anunciaba el nacimiento de Yeshua que los astrónomos caldeos habían estado mirando, tuvo que ocurrir 1 o 2 años antes de las ejecuciones, ¿cierto?, de los hijos varones. Eso significa que Yeshua tuvo que nacer de 1 a 2 años antes de la muerte de Herodes, mínimo, ¿cierto? 1 o 2 años. Esto es lo que podemos saber de lo que la Escritura nos dice, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora bien, si usamos el 23 de marzo del año 5 antes de la era común, ese eclipse lunar, entonces nos damos cuenta de que Yeshua tuvo que nacer entonces en el año 7 antes de la era común, ¿verdad? Muy bien, vamos a ponerlo en la línea del tiempo y veamos cómo funciona. Aquí está 7 antes de la era común, el nacimiento de Yeshua. Aquí tenemos el año 29, recuerde, no había llegado a los 30 años aún. Y lo que encontramos es un 41º año de la construcción del templo, el 22º año de la era común y el 10º año del reinado de Tiberio César. No hay una sola que funcione. Pero justo aquí es donde todo funciona, aquí nada funciona. Nos muestra que tiene un error fatal en el mismo. Es absolutamente imposible. Ese puede ser eclipse lunar. ¿Qué tal el 15 de septiembre del 5 antes de la era común? Eso significa que el cumpleaños de Yeshua tuvo que ser en el 5 antes de nuestra era. Y miren de nuevo, nos quedamos cortos, ahora llegamos al 13 de marzo del año 4 antes de la era común, y cuando ponemos esto es en orden, una vez más quedamos cortos, y luego finalmente el 10 de enero del calendario gregoriano nos está rigiendo, así es que en la realidad tenemos que regirnos en el calendario astronómico, el calendario juliano. El 13 de enero, el eclipse lunar del primero antes de la era común, eso significa que el nacimiento de Yeshua tuvo que ser el 3 antes de la era común. Véanlo ahora. Lo acomodamos y vemos que la mitad del 29 año, en el año 46 de la construcción del templo, 27 de la era común, en el año 15 del reinado de Tiberio César.
que muere en la línea. No hay otro eclipse lunar que se pueda utilizar. Todos los demás tienen un error grave en ellos mismos y eso nos lleva hasta el año 3 antes de la era común. ¿Y qué más sabemos de este año? Sabemos que es el año que fue el 25º año del reinado de César Augusto, en que todo el mundo en el imperio tuvo que registrar su apoyo para nombrarlo a él el padre del imperio romano. E incluso todos los registros romanos coinciden con el año del nacimiento de Jesucristo según los registros que tenemos de los evangelios. Así que aquí tenemos el nacimiento de Yeshua sucediendo aquí, y ese es el año que comienza su ministerio. Y luego, su ministerio va a durar 70 semanas, 490 días, y nos lleva al año 28 de la era común. Si su ministerio no es de 70 semanas, 490 días, usted nunca jamás podrá encontrar 3 días y 3 noches. No existe. ¿Saben? Esa ecuación que Yeshua dio solo ocurre una vez en la vida de un individuo. Ahora vamos a ver cómo el resto de los detalles se desarrollan. Así que podríamos pasar por cada uno de los detalles si tuviéramos tiempo, pero ahora vamos a volver de nuevo a la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura comienza en es un Shabbat semanal, un gran Shabbat, y luego recuerden que Nicodemo vino a Yeshua por la noche cuando el sol se puso al final de la Pascua, al final del 15. Ahora es el día de las primicias, y las primicias de entre los fariseos es el primer creyente entre los fariseos, Nicodemo. Luego viene a él a ese punto en el tiempo. Y vemos que Yeshua se queda en Jerusalén durante esa semana, y luego ahora vamos a la última parte del Evangelio de Juan. ¿Cierto? Ahora vamos a darles una breve descripción, muy rápido aquí. Yeshua sube a la fiesta de la Pascua. Esto es en Juan, capítulo 2, Juan capítulo 3, Nicodemo viene a él por la noche. El final de Juan, del capítulo 3, se dice que Yeshua y Juan se está bautizando o haciendo mikvah en el área de las afueras de Jerusalén, en el área del desierto, fuera de la ciudad. Y ahora Juan, en el capítulo 4, versículo 1, cuando Yeshua escucha que los fariseos se han dado cuenta que él ahora está ganando más discípulos y está bautizando más gente que Juan, Yeshua sale de Judea y se adentra en la Galilea. Ahora bien, también dice que Yeshua no bautizó a nadie él mismo, solo a sus discípulos lo hicieron. ¿Por qué Yeshua no bautizó a nadie en el agua? Porque él vino a bautizar con el Espíritu Santo. Sus discípulos bautizaron con agua. Juan capítulo 4, pero Yeshua nunca bautizó a nadie en el agua porque él vino a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Así que cuando Yeshua se entera de que los fariseos se dieron cuenta de que ahora él está adquiriendo más discípulos para evitar una confrontación prematura con los fariseos, Yeshua sale de Judea y se adentra en la Galilea. Ahora, a medida de que sube a Galilea, ese es el marco del tiempo justo aquí, dentro de aproximadamente una semana, en la que él tiene que irse para ir hacia el norte. Y es en este punto en el que está a 18 horas del norte de Jerusalén y se detiene junto a un pozo fuera de Shechem, justo por debajo del monte Gerizim, que está nuevamente a unas 18 horas del norte de Jerusalén. Y ahí es donde está al templo samaritano. En la parte superior del monte Gerizim, Yeshua se sienta junto a un pozo y envía a sus discípulos a la aldea de los samaritanos a comprar algo de comida. Mientras ellos se han ido, esta mujer sale a sacar agua. Yeshua la entabla conversación, lo que le asusta y le dice: ¿cómo usted, siendo un judío, me pide de beber a mí, que soy una samaritana? Los judíos no se tratan con nosotros, y es cierto. Vean, los judíos saben que los samaritanos son gentiles. Ellos fueron traídos a la tierra de Israel por Shalmaneser. Ellos vieron
vinieron de la tierra de Sumer y fueron puestos allí como trasplantes. Y no son israelitas del todo, son gentiles y además han hecho su propia Torah. Ellos han hecho sus propios ajustes a la escritura y hacen sus cosas propias. Y Yeshua dijo, bueno, si usted supiera con quién está hablando, entonces usted le habría pedido y le habría dado agua viva. Toda la conversación continúa y al final él le dice a ella todo lo que ella ha hecho. Le dice acerca de todos sus maridos anteriores, él le cuenta toda la historia de la vida de ella. Y cuando ella oye esto, de inmediato responde con una pregunta teológica. Ella dice, Señor, me parece que eres un profeta. Usted me acaba de decir toda la historia de mi vida. Luego ella dice, nuestros padres dicen que debemos adorar en Jerusalén. Disculpen, nuestros padres dicen que debemos adorar en este monte. Los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén. ¿Qué dices tú? Y Yeshua le dice, ustedes los gentiles adoran lo que no saben. Nosotros sabemos lo que adoramos. La salvación es de los judíos. Y luego al final de lo que él dice, ella finalmente dice, bueno, yo sé que cuando el Mesías venga, él va a decirnos todas las cosas. Y Yeshua le dice, lo estás viendo a él. Ella se paraliza, luego se le cae la jarra de agua, se estrella contra el suelo y luego sale corriendo disparada de vuelta a la aldea. Los discípulos vienen saliendo y cuando pasa a la par de ellos, sus jalabeas se agitan de nuevo en el viento y ella corre hacia la ciudad y empieza a gritar con toda su voz. He encontrado al Mesías, ha dicho todo lo que ha hecho toda mi vida. Mientras tanto los discípulos se dirigen al pozo y dicen, Señor, ¿te gustaría un poco de salsa rosada en su sándwich Rubén? Y le dice, muchachos, tengo algo que comer que ustedes no conocen. Y dice, no digan que aún falta 4 meses para que llegue la cosecha. Alzad vuestros ojos, mirad los campos, están blancos para la siega. Al mirar de nuevo a la ciudad, el pueblo entero, cientos de samaritanos con sus jalabeas blancas, ven ellos, no vestían un talit sobre ellos, solamente usaban sus jalabeas blancas agitadas por el viento, y todo el pueblo salía y era como un campo color blanco que venía hacia ellos. Y cuando llegaron allí, el jefe de los samaritanos dijo, nosotros no creíamos por lo que las mujeres dicen. Hemos escuchado tus palabras y ahora sabemos que tú eres el Mesías. Ven, la primera vez que Yeshua se da a conocer a alguien que es el Mesías es a los gentiles. Y luego dice que él pasa 2 días con los gentiles. 2 veces se dice que él pasó 2 días. ¿Por qué 2 días? Un día es como el Señor 1000 años y 1000 años como un día. Es una sombra profética del tiempo de los gentiles, donde el Mesías se da a conocer a los gentiles, pero la ceguera en parte ha acontecido a Israel. Pero para llegar a un punto, a este momento que esta ceguera es parte, será removida, pero en este momento los ojos de los gentiles se han abierto. Yeshua pasa 2 días con ellos y después de 2 días luego continúa y se va hacia el norte y luego va de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y cuando había llegado hasta allí, entonces había un hombre noble de Cafarnaúm que luego fue a Caná. Luego se enteró de que Yeshua estaba allí y fue a verlo y le dijo, mi hijo está enfermo de muerte, por favor, ven a orar por él. Yeshua dijo, sigue tu camino que ya has sanado. El hombre no se fue de inmediato, él no va a viajar por la noche, él se va temprano por la mañana, se pone a mitad de camino y su criado viene de Cafarnaúm y dice que su hija ha sanado. Él dijo, ¿a qué hora comenzó a sanar? Fue en el momento exacto que Yeshua dijo, tu hijo está curado. Ahora bien, esto es Juan capítulo 4. El último versículo de Juan capítulo 4 dice, ese es el segundo milagro que Yeshua hizo cuando salió de Judea. ¿Cuál es el primero que hizo él? No, diciéndole a la mujer todo lo que ella había hecho en toda su vida. Ese fue el primer milagro que él hizo cuando salió de Judea. Recuerden, en Jerusalén, Nicodemo dijo, nadie puede hacer los milagros que hace si Dios no está con usted. Él estaba haciendo milagros en Judea, pero cuando salió de Judea, él hizo 2 milagros. Uno de ellos fue decirle a la mujer todo lo que ella había hecho en toda su vida.
lo que abrió las puertas de los gentiles a creer, los samaritanos. La siguiente fue la curación del Hijo del Hombre noble desde lejos. Ahora, Juan capítulo 5, versículo 1 dice, Yeshua luego sube a Jerusalén. Había una fiesta de los judíos. Así que Yeshua subió a Jerusalén. ¿Cuál es la fiesta que se avecina? Shavuot. ¿Recuerdan? De Nicodemo. La cuenta del Homer. Contamos 7 Shabbats. El día después de 7 Shabbats tenemos que estar de vuelta en Jerusalén para la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas en la primavera. Pentecostés, Juan capítulo 5, versículo 1, es la fiesta de Shavuot. No dice eso, simplemente dice que es una fiesta de los judíos. Pero cuando subimos vamos exactamente lo que sucede, porque lo primero que ocurre es que Yeshua sana a alguien en Shabbat, y al día siguiente es el gran Shabbat de la fiesta de Shavuot. Así que esto es lo que pasó. Yeshua vino a la ciudad, llegó antes del Shabbat, y en el Shabbat había un hombre que era cojo, durante 35 años yacía en una cama, y Yeshua le dijo, ¿quieres ser sanado? Finalmente, después de recibir una respuesta directa del hombre, dijo, bueno, entonces toma tu camilla y anda. Y así el hombre cogió su cama. Y anduvo. Sí, así es esto de elegante, señoras y señores. No era un Charismatic de 3 posiciones de ajuste con un acceso de vibración. Era solo un tapete de bambú y eso es todo lo que era. Él dijo, levántate, toma tu tapete de bambú, póngalo debajo de su brazo y camine. Estás sanado. El hombre recogió su camilla y caminó de inmediato. Los fariseos cayó sobre él como una tonelada de ladrillos. ¿Por qué estás quebrantando el Shabbat? Espere un minuto. Este hombre no estaba haciendo nada diferente que cualquiera de ellos podría haber estado haciendo ese día. Y probablemente lo estaba haciendo. Pero debido a que no podía caminar el día anterior, él no podía hacer lo que se requería por su tradición rabínica. Vean, cualquier fariseo pudo haber elegido esa misma cama, ponerla bajo el brazo y caminar ese día. ¿Por qué? Porque el viernes ellos pudieron haber tomado una canasta de su casa y cualquier cosa de su casa. Ellos pudieron haber hecho luego el viaje de un Shabbat desde su casa, y el viaje de un Shabbat es una invención rabínica de todos modos, ¿de acuerdo? No hay tal cosa en la escritura. Pero si lo dice solo porque usted sabe, se convirtió en una manera común de entender que para la gente una distancia en particular. Pero todo lo que tenía que hacer era caminar solo el recorrido permitido de un Shabbat y poner en el piso una de las posiciones de su hogar. Y luego de ahí podían continuar a otro recorrido permitido en Shabbat y poner el piso de otra de sus posiciones del lugar. Ahora, cuando llega al Shabbat, cuando se pone el sol, todo desde su casa. La segunda posición de ellos es la puerta a algún lugar en su casa. Ellos pueden llevar cualquier cosa que necesiten. Pero ¿por qué no podía este hombre cojo hacerlo? Porque él no podía caminar el día anterior, así que él no podía pasar a través de todas estas mesuzás rabínicas. Yeshua dijo, las reglas y regulaciones de ellos no tienen autoridad. Yeshua nunca rompió un Shabbat y no enseña a nadie a quebrantar el Shabbat. Pero ¿qué hace él? Él rompe la tradición rabínica, él rompe las reglas y reglamentos que los hombres han hecho por el fin de manipular, intimidar y controlar a todas sus personas. Y no importa cuáles son las reglas. Si usted cree que tengo el derecho de hacer un aro y llamas y decirle que salte a través de él, y que su justicia depende de saltar a través de mis aros en llamas, si usted cree que tengo la autoridad, adivinen qué. Voy a ponerlos a saltar a través de aros en llamas toda su vida, porque yo estoy a cargo. Por lo tanto, Yeshua dice, ustedes no tienen autoridad. Toma tu lecho y anda. Las escrituras no dicen nada acerca de poner eso debajo del brazo. Ahora, es un poco diferente ahora en Israel. Vean, cuando hacia
Voy hacia afuera en mi ventana en la sala. Hay un camino de ripio enfrente de mi casa y más allá unos postes de metal y un alambre delgado que se encadenan entre estos dos postes de metal. Se llama el erup y alambre delgado para todo el camino a lo largo de la milla, más allá del hospital de Perea y luego por detrás del hospital de Perea, cruzando una calle luego alrededor del Neve Oved hasta la salida de Alumot y todo el camino alrededor, kilómetros y kilómetros de esto. Ahora, el viernes un rabino va a manejar alrededor una camioneta pickup con otra persona y van a inspeccionar y asegurarse de que el alambre esté allí. Porque ahora, en el Shabbat, todo dentro de este cable en su casa. Ustedes pueden cargar cualquier cosa que ustedes necesitan. Pero si una persona a unos 50 metros del otro lado de la línea quiere venir a mi casa y traer una Biblia para compartir ese Shabbat, adivinen qué, está quebrantando el Shabbat. Porque está fuera del alambre, el erup. Esto cambia de generación en generación, pero las reglas y los reglamentos de la religión hecha por el hombre siguen para definir y limitar a los que se adhieren a las reglas de los hombres.